Bendiciones. Estamos hoy con un tema muy interesante, Halloween. ¿Qué es el Halloween? Este es un curso de la Universidad Elías. Soy el doctor Hernán Castaño y estaré en los próximos minutos compartiendo contigo acerca de Halloween. ¿Dónde se originó? ¿Cuáles son los efectos de celebrar Halloween? Las consecuencias. Y vamos a estar viendo, escudriñando las escrituras. ¿Qué dice la Biblia acerca de Halloween? Así que el reino de las tinieblas. Halloween, curso RS220 de la Universidad Elías. Primero que todo, queremos entender que la palabra del Señor nos da cierta advertencia. Y la palabra, Pablo, el apóstol, le escribe a la iglesia en Corintio, allí en Primera de Corintios, el capítulo 10, el versículo 20 y 21. Y dice, antes digo que los gentiles sacrifican. Muy importante esa palabra, sacrificio. Estamos hablando de algo que tiene que ver con rendimiento, con algo que tiene que ver con ofrecimiento, muchas veces humano, con algo que tiene que ver con un tipo de adoración. Sacrifican, pero note a quién, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Muy importante esa primera parte de esa escritura. Lo están sacrificando a los demonios y no a Dios. O sea que no nos vamos a confundir en hacia quién es este tipo de adoración pagana, idólatra, como vamos a entender hoy. Y dice, y no quiero, esto es lo más importante, no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Note, actividad demoníaca, reino de tinieblas. Note la advertencia. Si ustedes participan de lo mismo, están, por lo tanto, participando con demonios. Ahora, dice la otra parte, versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ahora, esto es muy importante que también lo enfaticemos, porque hay muchos creyentes que han salido, al ser creyentes, rescatados, nuestras vidas fueron trasladadas del reino de las tinieblas al reino de la luz, o sea, al reino de Dios. Y fuimos sacados de las tinieblas y el apóstol Pablo está diciendo, no podéis seguir participando del Señor, pero al mismo tiempo de la mesa de los demonios. No podéis estar en dos mesas, porque hay personas que pueden decir, ¿qué tiene de malo el Halloween? Realmente es solamente una fiesta, es un tiempo de diversión, es un tiempo que estamos pasando solamente para divertirnos con los niños. Vamos a ver todo esto hoy. El problema es que se está participando con demonios y luego estás al mismo tiempo tratando de mantener una relación con Dios. Entonces, el objetivo hoy es ver lo profundo, lo oculto, porque eso es lo que es ocultismo, que está alrededor de esta fiesta llamada el Halloween. Para esto vamos a ver algunas cosas interesantes. Primero, que el reino de las tinieblas está bien organizado y estructurado. Sí, el reino de las tinieblas tiene rangos y tiene por lo tanto posiciones delegadas, y lo podemos ver en esa escritura de Efesios, el capítulo 6, el versículo 12. Déjame leerlo. Efesios el capítulo 6, el versículo 12, la palabra del Señor dice, y si tienes una Biblia, quiero que vayas allí conmigo para que podamos entender esto a luz de la palabra y estudiarlo juntos. Ahora, note cómo dice la escritura. Efesios 6, capítulo de guerra espiritual y acerca de guerra del reino de las tinieblas con el reino de Dios, el reino de luz. Bueno, nota cómo dice la escritura aquí. Dice de esta manera, porque no tenemos lucha. Hay una lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Note, principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Ahora, aquí vemos en la presentación que tenemos hoy, entonces, cómo está estructurado este reino de las tinieblas. Primero, principado. La palabra para principado, el griego original es arge, y quiere decir, oiga, primero en rango, gobernante de tinieblas que opera en el nivel más alto. Los principados se encargan entonces en el reino de las tinieblas de influenciar continentes, naciones, regiones, estados enteros y ciudades. Entonces, principados, el rango más alto del gobernante de tinieblas operando a ese nivel. Pero luego dice contra potestades, y la palabra potestad es la palabra en griego exousia. Exousia. Esto conforme lo que dice la palabra en Efesios 6:12, son en el sentido de capacidad, quiere decir fuerza, capacidad, competencia, libertad, maestría, magistrado, algo sobrehumano, algo potentado, símbolo de control, influencia delegada, autoridad, derecho, dueño, jurisdicción, libertad, poder, potencia y potestad. Ahora, ¿qué hacen las potestades entonces? Estos son los que se encargan de venir bajo el rango de los principados y ahora comenzar a conectarse en un sentido más directo por regiones específicas, pero teniendo un contacto directo con el mundo espiritual que influye, que trae una influencia sobre los gobernantes y los reyes o los líderes de un grupo de gente, bien sea nación o estado. Tenemos también claramente lo que continúa es principados, potestades, gobernantes de las tinieblas. La palabra cosmocrator, que quiere decir gobernador del mundo, que habla de uno que tiene contacto directo. Esos son los espíritus inmundos que tienen un contacto directo con la gente, con familias y con vecindarios. Entonces ya estos son espíritus que vienen más directamente a atacar al ser humano, las estructuras familiares. Ellos están bajo el mando de Satanás para desviar familias enteras lejos del propósito de Dios o mantenerles ciegos en ceguera espiritual de conocer la verdad. Y finalmente, huestes de maldad. Note conmigo la palabra ponería en griego, y quiere decir depravación, malicia, quiere decir complot, pecados y maldad, malicia, perversidad. Entonces, estos se encargan es de llevar por medio de influencia a la idolatría, a la malicia, al pecado. Los huestes de maldad trabajan con pecados específicos, y esto es lo que influye, note de nuevo, influye al ser humano a vivir en una iniquidad, en un pecado. Entonces podemos ver, el punto es que en Efesios 6:12 vemos que el reino de las tinieblas está estructurado para influenciar la humanidad, influenciar la civilización, influenciar naciones enteras, continentes enteros, y todo con el propósito de ejercer dominio de las tinieblas sobre el mundo entero, que la Biblia dice está bajo el maligno. Por supuesto, sabemos que la respuesta a eso es que la iglesia, que está bajo el control de Dios, sea la luz del mundo y la sal de la tierra en presentar a Jesucristo. Pero continuemos y vayamos entonces ahora a lo que realmente es Halloween. Primero, celebración de muerte. Celebración de muerte. ¿Por qué usted y vemos en el país que se celebre, incluyendo los Estados Unidos de Norteamérica, que siempre en la noche de Halloween viene con muerte, viene con terror, viene con espanto? ¿Por qué es una celebración de muerte? Bueno, según la documentación en lo secular, por ejemplo, la Enciclopedia Británica, originalmente la celebración de Halloween era dedicada, oiga, al dios
Sambai, que era un demonio o es un demonio, y por lo tanto los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican a ellos y no a Dios. ¿Se acuerda la escritura? 1 Corintios 10:20. Ahora oiga esto. Este Dios, el Sambai, se le atribuye el poder sobre los muertos y por eso era llamado el Dios de los muertos. ¿Le suena en algo en común? Hay naciones, por ejemplo, que adoran la muerte y vemos la conexión con este demonio que exalta lo que tiene que ver con muerte, lo que tiene que ver con destrucción. Algo muy contrario al Dios que nosotros servimos, que es un Dios de vida. Ahora, se derriba entonces Halloween, esta celebración de muerte, se derriba de los ritos de los druidas, que eran sacerdotes de tribus europeas llamadas celtas, los celtas. ¿Ha oído de los celtas? Tiene que ver con el territorio de Irlanda del Norte, Reino Unido, Francia por el lado norte, los celtas. Y para celebrar el día en que Sambai invocaba a los malos espíritus, esta era la creencia y es en sí el origen de todo esto. Se creían los celtas que Sambai, este demonio realmente, que ellos adoraban como un dios, convocaba el 31 de octubre a los malos espíritus a reunirse la última noche del año para visitar a los hogares en la tierra. Y de hecho vemos que de ahí fue en el siglo XVIII y XIX que esto llegó, esta creencia llegó a América, llegó completamente a América. Entonces vemos los celtas, sacerdotes que practicaban la hechicería, la brujería, la adoración a Sambai y creían en que demonios se reunían para visitar los hombres en la tierra, especialmente esta última noche del año que los celtas celebraban. Entonces es una celebración de muerte. Interesante. Ahora oigamos esto y veamos esto. Por lo tanto, encontramos en Halloween paganismo y encontramos brujería. Por eso vemos el término noche de brujas o vemos aquello que es celebración de muerte. Halloween tiene raíces profundas en el paganismo y la brujería. Comenzó como el festival, fiesta, celebración druídico de Samaín, note, y los celtas consideraban el 1 de noviembre día de la muerte, porque en el hemisferio, note conmigo, norte, es cuando comenzaba el invierno. Ajá. ¿Qué tiene que ver el invierno con esta celebración? Que en invierno las hojas caían, anochecía más temprano, bajaban las temperaturas y entonces, miren lo que es el ser humano cuando está ciego espiritualmente. Ellos creían que su Dios Sol estaba perdiendo fuerza. Adoraban el sol, pero decían, el Dios Sol está perdiendo fuerza y la está perdiendo, y que Samaín, señor de la muerte, demonio, señor de la muerte, estaba dominando al Dios Sol. Wow, qué impresionante. El sol daba luz, pero cuando se empezaba a oscurecer más temprano, las hojas a caer, invierno a entrar, temperaturas a descender, decían, Samaín se está levantando, que era el demonio que ellos adoraban como el Dios de la muerte, y entonces estaba dominando al Dios Sol. Y los druidas enseñaban que el 31 de octubre, la víspera de la festividad, Samaín reunía a los espíritus de todos aquellos que habían fallecido, oiga esto, durante el año anterior. Toda persona que había fallecido, ellos creían que su espíritu de esa persona era reunido por Samaín, ese año anterior habían muerto, para que regresaran a los antiguos hogares a visitar a los vivos. Ahora piensen eso. Básicamente Halloween está estructurado sobre una creencia que el que falleció, que el que su cuerpo terminó en su vida en la tierra, que el espíritu puede regresar y regresa a visitar sus familiares en el 31 de octubre, porque Samaín, este Dios, los está convocando para que regresen.
¿Y qué causaba esto? Pánico, terror, expectativa. Y vemos las consecuencias de una doctrina demoníaca. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Doctrinas de demonios que viene a ser celebrada por la gente que no escudriña la verdad. Entonces, seguimos aquí y vamos a ver que habían ritos e invocaciones durante Halloween. Y hasta el día de hoy hay invocaciones. Los satanistas salen a hacer sacrificios, a invocar los poderes de las tinieblas, a convocar demonios para atacar las iglesias, los siervos, los pastores, los líderes, ayunos satánicos y muchas cosas más. Los druidas, quienes eran brujos miembros de las órdenes paganas de Gran Bretaña, Irlanda y Galicia, celebran el 31 de octubre, víspera al festival al dios Samhain, porque al otro día se celebra, al otro día 31 de octubre, 1 de noviembre, se celebra Día de los Muertos o Día de Muertos, que ese era cuando el dios Samhain era exaltado, que acaecía el 1 de noviembre. Entonces era el 31 de octubre que se creía que salían todos los espíritus buenos y malos a rodear la tierra. A rodear la tierra. Me hace pensar cuando Satanás se presenta delante de Dios y dice: vengo de rodear la tierra. Entonces, ¿qué sucede en esa noche? Es considerada como la noche del año nuevo para brujos y brujería. Oiga, es una noche de invocación satánica de espíritus malos. Por ejemplo, usted podrá haber visto que en esa noche, en Halloween, se ocupa una calabaza. ¿Sabe lo que es la calabaza? Es un símbolo de demonios vigilantes. Piensa en una familia que coloca una calabaza alumbrada con una vela, está invocando y está creyendo que tiene un demonio vigilando su casa o el lugar donde haya puesto la calabaza. Entonces, demonios vigilantes con una figura grabada en la parte frontal y una vela por dentro. Por eso usted ve las calabazas alumbradas por dentro. Esto representaba un espíritu diabólico que le guiaba, que los guiaba. Lo llamaban Hawk, Jock, o los druidas. En América se le llama Jack, quien vive dentro de la calabaza. Y es una noche completa de culto, de misas satánicas y de invocaciones. El engaño de Halloween. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué podemos entender? ¿Qué más hay en el Halloween? Bueno, es un pacto con la muerte. Cuando alguien celebra Halloween, cuando alguien participa, como Pablo dijo, la mesa de los demonios, está pactando. La palabra pactar está llegando a un acuerdo, está abriendo puertas, está entregando lo que conocemos como derechos legales a la muerte. Mire lo que dice el profeta Isaías, el capítulo 28, el versículo 15 al 19. Déjeme leérselo. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Oiga, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio, lo hemos puesto el refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. ¿Qué quiere decir? Que la gente comienza a hacer un pacto, a adorar la muerte y pensando que la muerte los va a proteger, que tienen una protección con las tinieblas, y Dios dice: eso, porque has hecho ese tipo de pacto, he aquí yo traigo el juicio. Y Dios habla del versículo 15 al 19 de ese juicio. Entonces es un pacto con la muerte. Además, en Halloween ha oído lo que sucede. Esto es importante. Dice truco o trato. Trick or treat en inglés. Trick or treat. Y los niños tocan la puerta y quieren que el dulce. ¿Sabe lo que representa? Para obtener estos sacrificios, los sacerdotes druidas iban de casa en casa pidiendo terneros, ovejas negras, seres humanos. Aquellos que les daban algo para el sacrificio les prometían prosperidad, y a los que se negaban a darles algo, el buen trato, treat,
el buen trato, les hacían el truco. ¿Qué truco? Se les amenazaba y se les maldecía. Este es el origen de trick or treat en inglés, truco o trato en español, que quiere decir, si no me das el dulce, si no eres bueno, si no celebras conmigo Halloween, te voy a maldecir y maldición va a venir y el mal va a entrar a tu casa. Y básicamente es una amenaza lo que hacen en el Halloween. Bueno, ¿qué dice la Biblia? La Biblia habla de dádivas de adivinación. Dádivas de adivinación. Por ejemplo, cuando vemos el número 22, versículos 7 al 12, y tú léelo, estudia, abre la Biblia. Número 22, 7 al 12, dice: fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Cuando tú participas dando un dulce, dando algo, intercambiando con la mano del que está celebrando Halloween, la Biblia lo llama dádivas de adivinación. Y lo que estás haciendo, estás participando de la adivinación, que es abominación a Dios. Y vemos, por ejemplo, cuando Balac mandó a llamar a Balaam, usó lo mismo que se usa en el Halloween, mandó dádivas de adivinación, trató de tratarlo, trató de mandarle un buen trato, de enviarle regalos, dádivas de adivinación, para que viniera a maldecir. Lo mismo que se hace en las puertas de Halloween. Entonces hay que tener cuidado. La palabra dádiva en el original hebreo es kesem, y quiere decir suerte, adivinación. Básicamente quiere decir pago. Estás pagando para que no seas maldecido. Impresionante. Dádivas, kesem, lo puedes buscar en su original. Entonces tenemos que tener cuidado, muy importante. En estos próximos minutos quiero ir terminando con esto. Con los niños, no pasarlos por el fuego. No pases tus hijos por fuego. La advertencia de Dios en Deuteronomio 18, 10 al 12 es que no hay en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija, mira ahí la proyección, por el fuego, ni nadie que practique la adivinación, ni sea gorrero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. ¿Oíste eso? Nadie que consulte a los muertos. Al Señor le repugnan todos los que hacen estas cosas, y precisamente por estos actos repugnantes el Señor tu Dios va a expulsar de tu presencia a estas naciones. Impresionante. El Salmo 106, 37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Quiero hablarte, padre, madre, óyeme bien. Cuando llevas tu hijo, oh, lo voy a vestir de príncipe, oh, la voy a vestir a mi hija de princesa, oh, lo voy a vestir de ángel, un angelito. Cuando pasas tus hijos por el fuego, aunque los vistas de ángeles de luz, estás practicando una fiesta de muerte, estás cayendo bajo maldición y estás haciendo una abominación delante de Dios. Y es lo que dice la Biblia y es lo que advirtió Dios en Deuteronomio. Así que ten cuidado. Mira, Dios mismo le dijo a Moisés en Levítico 20, 1 al 5, le dijo: dirás a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de extranjeros que moran en Israel, que ofreciesen sus hijos al dios Moloch, de seguro morirá. ¿Sabes cuál era el dios Moloch? Era el dios de los sacrificios humanos. En Halloween estamos viendo un aumento de sacrificios, de nuevo, prácticas satánicas, y niños están siendo expuestos a ser influenciados desde la niñez por el mundo espiritual de las tinieblas, que es real. Así que cuidado con esto. Calabaza o calavera, déjeme hablar de eso una vez más. El origen de esta costumbre está en la vela encendida,
dentro de una calabaza o calavera que servía, mire lo que creía, que en las granjas o hogares que habían apoyado la religión de los druidas, por lo tanto esperaban el trato. Entonces colocaban en las granjas estas calaveras o estas calabazas y las alumbraban. Y lo que quería decir es, estamos bien con los espíritus, no nos pueden hacer nada porque estamos participando con ellos, así que no vendrá horror, no vendrá mal aquí. Pero es todo lo contrario. Cuando alguien participa en la mesa de los demonios, cuando alguien rechaza la vida y escoge la muerte, vida o muerte, dijo Dios, está trayendo horror, está trayendo destrucción, y por lo tanto esa calabaza encendida, que era un símbolo de almas condenadas, ¿sabías eso? Una calabaza encendida representa almas condenadas. Pero ¿sabes cuáles son las almas que se están condenando? Las mismas almas que están participando, se están condenando a hacerse partícipe con los demonios. Así que recuerda esto: no hay temor. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y busca y ve 1 Pedro 3:13 al 15. Si estás en el bien, Dios ha prometido guardarte, protegerte. Es más, la Biblia dice ninguna, Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará y nadie te podrá hacer daño. Pero ¿qué hace el Halloween? Trae un espanto, trae malas noticias, trae terror y causa pánico en la gente. Esa es la intención. Y sabemos que el espíritu de temor no viene de Dios. En el nombre de Jesús sabemos que el perfecto amor, 1 Juan 4, echa fuera el temor. Hablemos de disfraces. ¿Por qué la gente se disfraza en Halloween? Bueno, aparte de ser una celebración de muerte, aparte de ser truco o trato, aparte de ser mesa de demonios, los antiguos celtas utilizaban máscaras horribles para que los malos espíritus creyeran que ellos también eran espíritus y los dejaran en paz. La iglesia fue mezclando esto con las costumbres paganas. Piensa en eso. Se disfrazan y participan con los demonios, los espíritus, y entonces los espíritus no hacen nada porque piensan que también somos espíritus si estamos disfrazados. Qué engaño, qué error, qué mentira. Como dice la Biblia, abrazaron el engaño. Entonces vemos que la gente empezó a ir de casa en casa vestida de santos, de ángeles y aún de demonios. Y eso es lo que seguimos viendo en Halloween. El diablo mismo se disfraza. El diablo mismo se viste como ángel de luz. 2 Corintios 11, versículo 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza. ¿Quién se disfraza? Satanás. ¿Sabes que Dios no tiene un disfraz? ¿Sabes que Dios es directo, real, único, verdadero? Pero el disfraz es engaño, el disfraz es mentira, y el diablo se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, oye esto, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, y cuyo fin será conforme a sus obras. Los disfraces no son de Dios. Los disfraces es una muestra de seguir los pasos de Satanás. Por esa misma razón vemos espíritus engañadores. Saúl se disfrazó, y se disfrazó, 1 Samuel 28, 8 al 11, para ir a consultar una adivina. ¿Y qué sucedió cuando se disfrazó? Vino un espíritu familiar. Pastor, doctor Castaño, ¿qué son los espíritus familiares? Son espíritus demonios que conocen tanto el historial de tu vida y la familia, que vienen para perturbarte, atacarte, condenarte, deprimirte, enloquecerte. Y en Saúl sucedió eso. Tú lo ves en 1 Samuel capítulo 28,
versículo 8 al 11. Y vemos que se disfrazó y salió de allí, perdió la paz, salió peor, vino una enorme condenación en la vida de Saúl porque se disfrazó y consultó adivina. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la gente en Halloween? Se disfraza y consulta los muertos, los adivinos. Hace parte, son participantes de la mesa de los demonios. Así que Jeremías nos advierte: no abraces el engaño. Cuidado, rebelión es abrazar el engaño. Dice, abrazaron el engaño, Jeremías 8, 5 al 7, y no han querido volverse. Y yo quiero que hoy, en este momento, donde quiera que estés, digas: jamás participaré de la mesa de los demonios. Jamás abriré mi vida y daré derechos legales a los demonios. Jamás pasaré mis hijos por fuego, porque yo, dilo, yo soy un hijo de luz, una hija de luz, y no tengo nada que ver con el reino de las tinieblas. Recuerda esto: la ignorancia cautiva a la gente, y cuando hay ignorancia, la mente se vuelve vanidosa, son ciegos, no pueden ver la luz. La Biblia dice: no deis lugar al diablo, Efesios 4, 27. La Biblia dice que él anda como león rugiente alrededor, 1 Pedro 5, 8. La Biblia dice: resistí al diablo, Santiago 4, 7. Y no ignoréis sus maquinaciones, 2 Corintios 2, 11. Termino con esto: o es la vida o es la muerte. ¿Celebras vida o celebras muerte? ¿Sirves a un Dios de vida o sirves un demonio de muerte? Los cielos y la tierra, dice la Biblia, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y de la muerte, la bendición y la maldición. Cuando escoges vida, bendición. Cuando participas de muerte, maldición. Entonces, hagamos lo que dice Romanos 13: desechemos las obras de tinieblas. No participes, rechaza lo que tengas que ver con tinieblas. Y recuerda, si hay algo importante, octubre 31, si algo debería celebrar el cristiano y recordar, es que es el día más importante, es algo histórico en el cristianismo, pero no por Halloween, no por noche de brujos o brujas, no por muerte, sino porque ese día fue la reforma de las 95 tesis que Martin Luther usó para protestar y traer de nuevo un avivamiento de justicia. Recuerda, Halloween le pertenece al reino de las tinieblas, pero tú y yo le pertenecemos al reino de nuestro Dios. Este ha sido Pastor Hernán Castaño, presidente de la Universidad Elías, con el tema de Halloween. Espero haya sido de bendición a tu vida. Dios te bendiga.